Hola, bueno, ya vamos a empezar el Conuco de Prometeo hoy para hablar un poco sobre la situación de la Universidad Simón Bolívar, que hubo un tema con una confusión ahí con los fondos, que les quitaron, que les perdieron. En fin, para eso tenemos de invitado a Emilio Dárriba, que va a explicarnos cuál es la situación real y qué fue lo que pasó, porque hay más bulla que cabulla. Y ahí vamos a ir poco a poco entendiendo, mejor dicho, qué es lo que está pasando en la Universidad Simón Bolívar. Síganos a través de @prometeo_rcr en Twitter, que es donde vamos a estar respondiendo rápidamente, y también por acá, por esta vía. También el @rcr750 en el caso de YouTube, que es donde el otro lado donde vamos a estar completamente al aire. Y vamos a revisar ahorita, déjame ver. Cosas. Frío. Ay, pero esto pasa rapidísimo. Y es bastante menos frío que sí, que la Mega, vainas así. Yo también, pero las dos veces que fui me quería morir, bro. No, normal. Ok, vamos a ver. Desde el punto de vista de la física, el frío no es más que inactividad, o mejor dicho, ralentización o disminución de la velocidad del movimiento. Si alcanzamos el cero absoluto, ¿Cómo cambió esto acá? Aquí. atómica cesaría por completo y no habría movimiento alguno. Aunque estamos hablando de bajar solo unos grados, quizás ¿Cómo se llama? Porfirio Torres. explicar los casos de personas que Otro chavista, sobreviven por cierto. a pesar Súper. de haber estado congeladas. Sí, él logró crear ahí un público, una vaina interesante. Marico, pero es que ese programa era todo edición, marico, porque las vainas que decía a veces era como... Pero con esa música y esa vaina era como que, Dios mío, qué misterio. Sí. Y permaneció allí durante algunas horas hasta que la murieron. No, a mí me encantaba también. Además es icónico, marico. O sea, ¿qué edad tienes tú? Por la tía, todo indicaba que había Bueno, yo tengo 36 y desde que yo era chamito estaba esa vaina. Y mi mamá también lo recuerda. Hola, Jenny, ¿qué más? Esa vaina es de toda la vida. Roth lleva años investigando el fenómeno. Bueno, cuando estamos al aire ya uno no puede hablar de la misma forma, esto de que ustedes lo saben, pero cualquier cosa, bueno, estamos en este plan. Aquí está Emilio y después vamos a compartir esto por nuestro YouTube y por archive.org. Por cierto, ¿hay que traer el pendrive siempre o lo estás bajando con verga de esta, con BitTransfer? Lo estaba bajando con el Tracer, pero porque nunca traigo el Siempre se pendrive. me olvida. Realmente sería de requisito traer el pendrive. Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonio, anécdotas, cuentos de programas de radio y Tienes que tenerlo cerca. otros tiempos. O sea, no. Sí, no tienes que estar pegado. Y hablar como Lo que tienes es que frontal estar dirigiéndote a él. Exactamente. Artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana. Historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @rcr750, la radio que se ve. Todos los domingos, cuando caiga el sol, entre 5 y 6 de la tarde, ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al... ¿Qué te pareció como lo puse, weón? O sea, creo que el titular no fue malo, lo de los X-Games en el aire. Bien. O sea, creo que como lo hemos venido trabajando que sí con un tal, creo que podíamos como cambiarlo para que el titular en sí mismo, coño, te haga ver qué es lo que es. Sí. ¿Por qué no me sale esto, weón? Disfrute de una amena tertulia acompañada del análisis nacional e internacional. La Linterna con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de ¿Cómo? buena música. Participe y forme Pues parte la de verdad es este que espacio. yo tengo ahí un pequeño pedito con la idea del conversatorio. A partir de las 2 de la tarde, Porque ciertamente un auditorio es para escuchar, un locutorio es para hablar. ¿Qué coño es un conversatorio? O sea, debe ser un lugar más que una actividad.
Entonces ahí, de hecho, nosotros teníamos como que, bueno, vamos a hablar de tertulias, o vamos a hablar de, no sé, de eso, conversación, charla, tal, pero conversatorio, pero no hay una mediosidad de mi parte. Ah, mira qué interesante, los algoritmos de YouTube nos lanzan propaganda de programas rusos. Qué mierda. Te metes y son así, los tipos igualitos a ustedes, pero rusos. Coño, De hecho. me extrañaría cero, en Bueno, realidad. fue Vladimir. Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para observar, Vamos, no salimos en el vivo, ¿no? Prometeo fue condenado a una torre. Está saliendo la guía astrológica. Claro, yo también lo estoy buscando justamente. Cuando consigue escapar, regresa para Prueba, habla. que la oscuridad Hola. ha alterado el equilibrio Sí. natural de la madre tierra. Ah, para que abran su micrófono. El protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el conuco de Prometeo. Verga. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, este espacio semanal para hablar del ambiente, del ecosistema, de la ecología y la ecología que se trata de la ciencia que estudia cómo las especies sobreviven en su entorno y esto es algo que viene muy a cuentas en este momento de Venezuela, que es nuestro ecosistema y que está en peligro. Bienvenidos a otra jornada para darle al ambiente el lugar que se merece, recordando que ustedes y nosotros y todos somos animalitos en peligro y el día de hoy vamos a poner vamos a poner el énfasis en el ambiente republicano, en el ambiente civil y civilizado que es la universidad. Sí, porque parte del tema de salvar al ecosistema es entenderlo, o sea, eso es fundamental. De hecho, Claro, la no puedes razón- salvar algo que no entiendes. Exacto, exactamente, la razón por la que nos dimos cuenta de que, primero de que estaba en peligro y de que era importante para nosotros salvarlo, es porque nos dedicamos a entenderlo. Y ese conocimiento que tiene que ser sistematizado, es decir, porque, tú puedes observar muchas cosas y darte cuenta de algunas cosas, pero en la medida que tú empiezas a sistematizar, es que realmente vas profundizando. La universidad es fundamental para eso y por supuesto desde que esta dictadura empezó, y cosa que yo recuerdo porque Incluso su etapa más germinal, que todavía no era tan dictadura, sino autoritaria ya. cuando era una democracia autoritaria, Exactamente. como más que autoritaria, personalista, ¿no? Porque todo el mundo estaba como enamorado Sí, de ese bicho. Entonces, yo recuerdo, yo entré a la universidad en el año 2000 y ya desde ese momento hubo que defenderla de las garras de estos malandros, porque obviamente qué objetivo más importante para unos malandros que quieren dominar que las fuentes del conocimiento de las personas sobre su entorno. Porque además el conocimiento, la formación siempre es enemiga de la autoridad por naturaleza. Porque precisamente la formación es a la larga generación de capacidades de algunas u otras formas, de algunas u otras capacidades. Y en la medida de que alguien le da capacidades a quien no es mi amigo, yo me debilito. Claro. Por eso siempre cualquier régimen autoritario, dictatorial, lo que sea, va a buscar abordar, atacar, restringir, primero que nada, los espacios de formación y educación. Precisamente por esa razón, hoy hemos invitado a Emilio Dárriba. Él estudia en la Universidad de Simón Bolívar, eso lo conjugamos ahorita, dirigente estudiantil, pero lo más importante por lo cual lo invitamos a este conuco es porque está bastante informado de cuál es el estatus de lo que está pasando realmente en la universidad. Y porque la verdad es que supimos que dentro del todo el tema sancionatorio, parecía que habían también suspendido los fondos o congelado los fondos, cancelado las cuentas de la Universidad de Simón Bolívar, y eso generó toda una polémica de que entonces sí nos afectaba a todos, que si no nos afectaba, pero parece que se resolvió bastante rápido. Eso es precisamente lo que quisiéramos conversar. Bienvenido, Emilio, al Conuco de Prometeo. Gracias por la invitación. ¿Cómo están? Aunque llevamos tiempo ya hablando, llevamos un rato hablando. Bueno, ahorita no soy dirigente estudiantil, soy representante estudiantil del Decanato de Estudios Generales, así que bueno, me sigo moviendo en la universidad, ahorita más. Exacto, en pero, tema de las ya, pero está en otra cosa. Exacto, y más con las autoridades, ¿sabes? Y el cafecito, hablando en qué podemos hacer.
rápido. Sí, vamos a ir conversando sobre el tema, pero la razón por la que estamos aquí reunidos es porque le cerraron unas cuentas a la Universidad Simón Bolívar. Correcto. Y esto viene a cuentas porque son unas cuentas en Estados Unidos. Exactamente. Y son las cuentas que se manejan en dólares, porque las instituciones que funcionan en este país tienen que manejar un presupuesto en dólares. ¿Por qué? Porque una de las cosas en las que ha insistido la dictadura venezolana es en destruir el valor de la moneda en la cual la mayor parte de los venezolanos se ganan su vida. Es una manera de robarse el trabajo y usufructuar en el valor del trabajo de los venezolanos. ¿Cómo ya? De esclavizarlos. Como buenos parásitos barra piratas, que Exactamente. ambos conceptos los hemos discutido a profundidad en Exactamente. este conuco sobre el de parásitos y el de piratas. Sí. Entonces, Ambos. de alguna manera, todo lo que funciona aquí tiene que tener su contabilidad en una moneda que sirva para algo, y muchas de estas pues es en dólares, y a raíz de las sanciones, ha habido varios casos, no solo en la Universidad Simón Bolívar, ha habido varios casos de cierres de cuentas o de acceso a servicios por parte de venezolanos que los usaban para justamente salir de las sanciones más horribles y violadoras de los derechos humanos, que son las que impone la dictadura. Entonces es una situación complicada porque de alguna manera a todos más o menos pensamos que lo de las sanciones es importantísimo para debilitar a la dictadura, pero estamos evaluando cuál es el impacto que tiene sobre nosotros mismos que estamos tratando de hacerlo. Cuéntanos, Emilio, cómo fue la situación exactamente y de qué manera se resolvió, si es que ya está resuelto. Bueno, primero que nada, es una lástima que tenga que venir a aclarar. Obviamente encantado de estar aquí, pero es una lástima que tengamos que venir a hablar del único problema que ha tenido la universidad en los últimos años, que se resolvió en cuestión de horas y que se pudo resolver. Claro. Y el único del cual el gobierno habló, y del único del cual el gobierno habló y intentó montar una matriz de opinión ahí, o sea, de la Universidad Simón Bolívar creo que es la primera vez que hablan en años, y fue lo único que se pudo resolver. Bueno, la situación es bastante sencilla. El rector aclaró en consejo directivo el lunes pasado, si mal no recuerdo, que habían sido bloqueadas, congeladas temporalmente unas cuentas de FUNINDES, que es la Fundación de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar, y también del Parque Tecnológico de Sartenejas. Estas son instituciones que están adscritas a la universidad, donde bueno, se hace investigación, se tiene alianzas con diferentes empresas, sea del exterior o del país. Y bueno, se tenían unas cuentas en el exterior. Estas cuentas habían sido bloqueadas por el banco, si mal no recuerdo. El hecho es que él estaba haciendo las gestiones pertinentes, llevaba las conversaciones bastante adelantadas, bajo perfil, porque se sabía que era algo que se iba a solucionar. Pero bueno, algunas figuritas nefastas que tenemos en la universidad ahí, un poco parasitarias, decidieron lanzar un comunicado, una nota de prensa de que la universidad estaba en peligro y que los gringos querían acabar con la mejor universidad. Claro. Bueno, por ahí va la cosa. Claro, o sea, que es algo muy sorprendente que ocurra cuando pasa este cierre de cuentas, pero cuando no hay presupuesto, cuando hay problemas de inseguridad, cuando no hay agua, cuando no hay luz, entonces ahí no hay una acción deliberada para destruir la universidad, sino ahí lo que hay es como que bueno, qué chimbo que pase esto que es culpa de Trump. Claro, claro. No, bueno, la universidad ahorita el último, bueno, lo más reciente que tenemos es que ya no tenemos transporte. El ministerio ya dijo que básicamente se desentendía del tema. La Universidad Simón Bolívar, bueno, podrán entender que no tenemos un metro cercano, los autobuses son bastante escasos que lleguen hasta la zona. Sin transporte, la Universidad Simón Bolívar, pues solo pueden ir a clase la gente con mucho real que tiene carro. La gente que tenga carro. ¿No? Entonces, de alguna manera, Pues la eso es decisión del away. ministerio de retirar las facilidades de transporte a los estudiantes significa declarar que la Universidad Simón Bolívar es solo para la élite. Exacto. Bueno, ese ha sido el último problema que tuvimos. Esto ya viene desde inicios de año. El ministerio debía una plata abismal porque, bueno, la universidad tenía algo así como 100 transportes. No, pero no solamente para estudiantes, para empleados, Autobuses. obreros, Claro. obreros adeptos al gobierno. O sea, que también se ven afectados por esto. Estamos hablando de autobuses que van y vienen desde Maracay, La Victoria, Guarenas, Guatire. Y todo esto, bueno, el gobierno, bueno, vamos a pagarte una parte y tal. Y creo que al final se pagó algo, pero la compañía contratista creo que le debía algo así como casi que $200 mil, perdón. Okay. $200.000 que, Wow.
los tipos decían, mira, yo amo esta universidad, es más, la mayoría son autobuses. Chévere. Llevaba tiempo prestando el servicio, tanto tiempo prestando el servicio, que decían Universidad Simón Bolívar, sin ser de la universidad. Era de la contratista de toda la vida. Ujú, Igual que la segunda contratista que había en el comedor, ujú. que después de, creo que 40 años tuvo que cerrar porque ya no podía mantenerlo. Entonces, Claro. o sea, ahorita logramos, No, y con la velocidad de evaluación, olvídalo. sí, ahorita se logró que gracias a la Alum USB, que es digamos, una asociación de egresados que hay en todo el mundo, Sí, yo lo se he visto. logró tener, son casi 30 autobuses, por lo menos por el mes de septiembre. Ok. Vamos a ver cómo se va desarrollando esto, porque bueno, no va a ser fácil. No va a ser fácil, pero bueno, por lo menos ahorita pasamos de 0 a 27, 26. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema después de este corte. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más del Conuco de Prometeo. Saludos a los panas de Júpiter de Argentina que nos están ¿Quieres? escuchando. Como no tener que ver hacia allá, vamos a poner el micrófono. Sí, exacto. El Conuco de Prometeo. No, ahí como- más bien eso mismo, pero rodar. Puedes seguirnos en nuestras redes Exacto. sociales. En Twitter. Y ya. Sí, porque eso es como que los invitados son como más firmes. Entonces, esto es mucho más sencillo, pero eso es como que tiene que... Sí, sí, pero esto es que como él cuando habla nos trata de ver, entonces le puse el micrófono como para que nos viera. Ah, ok. No, lo que ajustas es el micrófono. Lo que ajustas es tú mismo, lo vas ajustando y ya, pero para que cuando hables, lo que tengas que hacer es que quede directo. Ah, lo que tiene que ajustar es la toma del video. Sí, sí, sí. Para que entres en Para que entremos todos. Y falta decir ahorita que ya se solucionó el tema ¿De la qué? de lo De lo de las cuentas. Sí, pero yo creo, pero más importante es que creo que ahí tú tienes como un punto chévere para contar, es cómo se solucionó. O sea, porque tú acabas de decir, hay un poco de egresados que están en el equipo de gobierno y tal. Eso es ahí algo también que también muestra algo que yo voy a mencionar ahorita que de eso va. Eso va a ocurrir, no será hoy, no será mañana, pero si algo yo les deseo a ustedes es larga vida, que no se mueran como se murió Chávez, no, yo les deseo larga vida. Está Edgar. En el banquillo para verle la cara y el miedo que van a sentir cuando la justicia. Carlos Enríquez. Ustedes no han visto nunca la justicia. Carlos Enrique Sucre. Sí, supongo. Hola, Calique. Está diciendo que más. Descocen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Ese debe ser el programa El Conuco de Prometeo. al que acabamos de escuchar. Carlos Peláez y Gabo Domínguez. Que le gustó a tu Solo papá. por RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo. Hoy estamos hablando, bueno, en general de la Universidad Simón Bolívar, pero particularmente por una situación que ocurrió, se suscitó implementadas por el gobierno estadounidense contra, bueno, digamos, no sé cómo llamarlo, la institucionalidad mafiosa de Venezuela. Sí, la usurpación, contra la usurpación. Contra la usurpación, Ya exactamente. está. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Porque no es el primer caso de personas que son, digamos, honestas y que quieren sacar esta broma para adelante, que le cierran una cuenta. La teoría es que la administración Trump mandó a sancionar a la usurpación y de alguna manera todo lo que sea público cayó en ese gran paraguas, o ni siquiera todo lo que sea público, incluso lo que parezca público, como por ejemplo Provita, que es una ONG que no es pública, también tuvo ciertos problemas porque los financistas estadounidenses que son de la administración federal se empezaron a preguntar si era legal o no para ellos pasar plata. Entonces también aquí hay que considerar que las mismas personas en Estados Unidos que tienen relaciones comerciales o monetarias de alguna manera con gente en Venezuela no están muy claras cuál es el alcance para ellos mismos de seguir transando con venezolanos. Y ese es un punto de información importantísimo, por lo cual nosotros también quisimos traerte y explicar que esa situación se resolvió con relativa rapidez. Sí, correcto. Bueno, el rector
como estaba comentando, el lunes informó al Consejo Directivo sobre esta situación, viendo que ya se avecinaba esta intención de poner una matriz de opinión por primera vez en la Universidad Simón Bolívar en peligro por los gringos. Y bueno, el rector, como les dije, estaba haciendo las gestiones con el banco, y a raíz de que él lo informa en Consejo Directivo, también en paralelo otras personas, exalumnos de la universidad, alumnos de la universidad, profesores, personas en general que tenían contacto con miembros del gobierno legítimo, también se pusieron en contacto para ver qué se podía hacer. Y bueno, tanto así fue que la nota de prensa del gobierno sale algo así como que a las 10, y a las 12:30 ya las cuentas estaban desbloqueadas. Claro. Ah, no. Claro, que uno Tienes que demostrar que no viene a ningún lado. Y bueno, eso es sencillo. ¿Qué institución es una de las más golpeadas por el gobierno? Claro. La universidad. Sí, porque realmente desde el punto de vista estratégico es un contrasentido que tú impongas sanciones económicas a una gente que es violadora de derechos humanos para tratar de, como mínimo, subirles el costo a sus operaciones de capitales. Porque claro, obviamente tú no le vas a cortar el acceso a dinero, eso es una fantasía, pero tú lo que quieres es que sea cada vez más engorroso para ellos sacar oro, sacar droga, sacar armas, bla 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 bla, pagarle a los militares, a las basuras esas que están protegiéndolos, pero aparte de eso, Que por lo menos pongan la plata a ellos directamente. exactamente, pagarles en dólares tú con tus dólares efectivos. Pero aparte de eso, si tú además a la gente que estamos aquí tratando de construir un poder económico para hacer frente a esta situación y debilitarlo desde adentro del territorio, tampoco nos puedes lanzar esa bomba de que, bueno, ahorita tú tampoco puedes hacer nada, eso te convierte en víctima. Así que me parece interesantísimo que esta situación se haya resuelto. Creo que hay que darle bastante difusión a esto, de que hay maneras de resolver la situación y de explicar tu caso. Sí, y ahí precisamente yo quisiera como hacer énfasis en algo que en este conuco hemos mencionado muchas veces, y es el enjambre, ¿no? O sea, creo que esto es un buen ejemplo de lo que el enjambre que hemos venido mencionando aquí en este conuco es capaz de hacer. Aquí siempre hemos mencionado que nosotros como ciudadanos libres, como ciudadanos honestos, tenemos que, nuestro poder reside fundamentalmente en que somos muchos más y que tenemos capacidad de hacer ruido y tenemos capacidad de movernos. Como pasan con las especies pequeñas que lo que hacen es ser un enjambre cuando están ante la amenaza de un depredador. En este sentido, la comunidad USBista fue un pequeño enjambre, o sea, porque tú bien lo acabas de decir, sencillamente hay muchas personas que son egresados de la Simón Bolívar, que están con el gobierno legítimo, trabajando, asesorando de alguna u otra manera, y empezaron a moverse teclas, empezaron a hacer enjambre. De eso se trata. Entonces fíjense cómo sí es eficiente cuando esa comunidad entra en modo enjambre, entra en modo colectivo, empieza ¿qué puedes hacer tú? ¿A quién llamo yo? ¿A quién no llamo? Mire, yo conozco a alguien en la administración, conozco a alguien en Washington, conozco a alguien de la directiva de este banco que me puede vincular. Ese es el enjambre en el que este conuco muchas veces hemos mencionado que es una buena forma de poder resistir y sobrevivir a lo que son los embates dictatoriales. Entonces ahí tenemos un buen ejemplo de cómo se mueve esto en enjambre. Sí, que a mí me parece buenísimo que de alguna manera la gente que está afuera, que tuvo que emigrar por la razón que sea y que ha estado pendiente, pues consiguió de repente un aporte que pudieron dar, un aporte concreto, importante que pudieron dar justamente para fortalecer nuestro caso aquí adentro, ¿no? Entonces, hay roles que se pueden cumplir desde afuera, así como hay roles que tenemos que cumplir desde adentro, y el hecho de actuar como un colectivo que tiene un objetivo claro, bueno, puede hacer la diferencia entre que la universidad tenga que cerrar o no. Una de las instituciones que se vio involucrada en esto fue el Parque Tecnológico Sarteneja. El Parque Tecnológico Sarteneja, la gente no lo conoce, pero realmente es una especie de fundación privada que está asociada a la Universidad. Es el que está al lado. Es la que está, al lado está como la idea, pero el parque funciona ahí también. Y iba a preguntar eso, ¿esa es la idea? Es far away away. Es ambas cosas. Perro, es más lejos. Bien, ok.
Pero como quiera que sea, es una fundación que promueve la investigación y el desarrollo tecnológico aquí en Venezuela por los mismos venezolanos. Y por ejemplo, ellos prestan un servicio muy interesante, el Congreso Venezolano de Ecología, que va a ser en noviembre y que se ha, digamos, tenido que posponer en varias oportunidades debido a la crisis. Finalmente este año se va a dar, y se va a dar gracias en parte a que las cuentas del Parque Tecnológico Sartenejas están disponibles para recibir las donaciones de venezolanos afuera, las donaciones institucionales de aquí adentro, que permitan tener un presupuesto en moneda dura que permite planificar desde los refrigerios en las ponencias hasta el alquiler de los espacios, hasta El pago de las ponencias. y el transporte, algo muy importante para este año, el transporte de los estudiantes del interior hacia Caracas, que es donde va a ocurrir el congreso, porque los estudiantes no tienen ni cómo pagar la matrícula. Claro. Y ahí hay una cosa que me parece también importante, que yo lo mencioné, pero precisamente porque hay una especie de cultura extraña en la que, bueno, el que sabe que cuente lo que sabe. La ponencia, Ajá. pagar la ponencia en sí misma. Una ponencia cuesta plata. Bueno, O sea, ¿por qué? Porque al final todo ese te permite dar una ponencia de algo. Amigo, eso tiene un valor. sí, eso tiene un valor. Eso. Aquí no se suele pagar, pero igual en los congresos científicos no No- se suelen no se pagar suele- las ponencias porque es como parte de tu trabajo, ¿no? O sea, Claro. tú no estás ahí de vacaciones, aunque a veces parece así. Claro, pero este contexto, o sea, obliga a repensarte eso por lo menos un poquito más. Bueno, en el caso del Congreso de Ecología se están buscando maneras de que los investigadores que se han tenido que ir participen de manera virtual, de que haya, digamos, de que los investigadores que no pueden llegarse hasta el Congreso tengan un financiamiento para poder llegar al Congreso y tener alojamiento y todo eso. Todo eso se ha tenido que prever este año. Y todo eso se ha podido prever porque hay la posibilidad de usar una cuenta en el exterior, una cuenta en dólares, Que nos que permite. permita sacar un presupuesto y funcionar como funcionaría cualquier emprendimiento, empresa, que una empresa no es solo un RIF, o sea, una empresa también es algo que tú te propones hacer y lo emprendes, Exactamente. como el Congreso Venezolano de Ecología, gracias a las cuentas que puso a la orden el Parque Tecnológico Sarteneja. Así que importantísimo que se hayan desbloqueado. Y yo creo que eso también habla de que algo que yo considero que es muy importante, que dentro de todo este tema de las sanciones y de todo eso, hay un reconocimiento de que el pueblo venezolano, la nación venezolana, es diferente a su gobierno, A los malandros. ¿no? Es como, bueno, Sí, 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 sin no duda. es como que, bueno, tengo que castigar a ese país porque ese país se quiere hacer con todo. Sí. Sino es como, bueno, hay un poco de gente que está sometida de alguna manera y tienen la cabeza en alto y vamos a ver cuál es la mejor manera de ayudar. Claro, uno quisiera que fuera más rápido, pero la realidad es la realidad y por lo menos ese reconocimiento es importante y queda en nosotros explotarlo. Claro. Y además hacer de esos espacios, os corrijo, esos espacios ya son un punto de encuentro. Sí, Y lo que tenemos que hacer es buscar la manera de fortalecer sí. esos espacios como puntos de encuentro. Ujú. Pero no solamente el espacio físico como tal, sino toda la institucionalidad que se mueve alrededor de esas ideas. Claro. O sea, porque es lo que justamente nos permite fortalecer un enjambre que se activó por las circunstancias. Esto es un enjambre que, yo siempre lo he dicho, el caso universitario es el eterno gigante dormido. O sea, el mundo universitario siempre está como aletargado, aletargado, aletargado. A veces cuando lo tocas, entonces se mueve, se ecuaciona, se articula y además de una manera Claro. increíble. Sí. O sea, yo recuerdo en el 2009, creo que fue 2010, cuando el tema de la intervención universitaria, pero era directamente con la UCB, que era una sentencia, si Ajá. mal no recuerdo, Ajá. que hubo marchas de los universitarios a partir del 20 de diciembre. Sí. Y 20 de diciembre marcha, 21 de diciembre marcha, 22 de diciembre, tú decías, ya va, 22 de diciembre, y hay un zaperoco en Plaza Venezuela, porque por una sentencia del TCJ, Sí. tú decías, Bueno, a mí ¿pero por qué? Porque había una cohesión, había un sentido de Ajá, comunidad, sí. había un sentido de enjambre. ¿Qué pasó? 5 días después, 5, 7, una semana después, Ajá. Chávez retiró la propuesta, era la propuesta de ley de universidades, me acuerdo. Sí. El tema Que, de la autonomía. que le quitaba completamente la autonomía Sí. y Chávez retiró la propuesta. Dijo, no voy a firmarla. Sí, y esa fue una experiencia interesante. Yo estuve justamente en esa época en la Simón Bolívar. Y era como que, bueno, aquí el mínimo que nosotros estamos haciendo ahorita es la protesta, ¿no? Pero a partir de ahí, por lo menos a mí, se me quedó en la cabeza la importancia de que había que
organizarse y actuar en grupo, ¿no? Y hubo comunicación. Todo, algo que yo en su momento y decía que era muy fino, ver cómo todos se estaban comunicando, articulando, qué puede hacer cada uno desde cada espacio. Que eso también es otro detalle, no todos pueden hacer exactamente lo mismo en todos los espacios. Sí. Me acuerdo que hubo algo así como un foro interuniversitario en donde había gente de toda la universidad como que giraban entre ellos, ¿no? Y empezaban a compartir ciertas ideas, y eso permitió precisamente algo que es más importante, porque una comunidad, comunidad de enjambre, otra vez volvemos sobre la misma idea, cohesionado. Porque yo me acuerdo que todas esas protestas entre el 20 y el 23 de diciembre, todas llegaban a 1500 personas. Sí. Pero eran 1500 personas tan comprometidas, Sí. que era difícil de detener. Bueno, y de esa generación salió, por ejemplo, la gente que la movió en Washington para que les desbloquearan las cuentas de la Simón Bolívar. Exactamente. De manera que uno no... Lo que pasa es que, es a largo plazo. Una organización a largo plazo, porque te estás tratando de construir algo, digamos, muy ordenado, con muy poca entropía, ¿no? Claro. Una república democrática. Entonces, bueno, eso es poco a poco. Mientras que para destruir un sistema basta con apretar un botón. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos con más de El Conuco de Prometeo. Al regreso podemos hablar un poquito del tema de lo que ha hecho el Alum USB como dentro de este contexto De enjambre, sí. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? y la asociación de egresados? Porque aquí hay algo importante, Emilio. Nuestra audiencia afuera es una ridiculez. Es absurdo. Sobre todo desde que estamos solo formato internet. Nos escuchan fundamentalmente de afuera. Entonces, puede sobrar el exalumno que esté escuchando como que yo no sabía. Porque eso pasa muchísimo, además. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco, Pomona, pasando el centro comercial a la derecha, bar restaurante Lolo. Al final también el sector es muy institucional. Yo creo que bien donde están las gestiones. Primero, todo con el banco. Porque él es una persona que está mayor, es una persona que está demasiado clara de todo. Y yo creo que él no se quiso meter con bromas de política directamente. Porque él dijo, aquí me puede salir mal. Claro. Entonces más bien, cuando ya por eso les digo, fue paralelo, todo paralelo. De repente habrá sido sugestiones que cayeron en el momento indicado, o bueno, también se ayudó por otro lado. Claro, pero es que justamente... Sí, puedes hablar de eso. No, bueno, y esa es la idea también de Enjambre, pues. Todos estaban haciendo algo. Sí. Al mismo tiempo, y por eso también la eficiencia de los resultados fue como fue. 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Estamos hablando con Emilio Dárriba de esta situación que se presentó durante esta semana, de que las cuentas en el exterior de la Universidad Simón Bolívar fueron cerradas, bloqueadas a raíz del tema de las sanciones, y a través de las gestiones que hizo un montón de gente se lograron desbloquear para que la Simón Bolívar siga resistiendo y luchando contra un sistema que la quiere aplastar, que es lo irónico de que a raíz de este tema, digamos, el chavismo interno de la Simón Bolívar haya dicho como que, ay, mira, aquí está, qué horror estas sanciones que quieren desaparecer a la Simón Bolívar, cuando la Simón Bolívar lleva años resistiendo al exterminio. Que estaba tan chévere hace 3 días. Ajá, sí, exacto. Caretablismo. Exactamente. Entonces, Emilio nos estaba comentando fuera del aire de lo importante que fue la gestión del rector, que es una persona que se condujo de manera absolutamente institucional. Y de la manera en que nos lo ponías, Emilio, tú hablabas de que él decidió no convertirlo en un tema, digamos, partidista. Claro, exacto. Él, a ver, lo que él dio a entender desde el principio, y yo que he podido hablar con él unas cuantas veces, él intenta mantenerse bastante al margen de todo lo que pasa dentro de lo que se puede, claramente. Obviamente si tienes a alguien que te patea todos los días, en algún momento vas a tener que decir algo. Pero eres el rector de una universidad pública y bueno, hay que tener cuidado. El hecho es que el rector intentó hacer su parte desde el punto de vista institucional con el banco directamente, sin meterse en ninguna cosa política. Y bueno, lo que les comentaba antes de venir era eso, que justamente cuando todo el mundo comienza a moverse, llega
el mensaje de que se habían desbloqueado las cuentas. Puede ser que para cualquiera que tenga un problema así, alguna empresa de personas que sigan aquí, mismo haciéndolo con el banco, eso va a llegar tarde o temprano, o bueno, que ciertamente hubo un empujoncito ahí de toda la comunidad universitaria también. Al final no lo sabremos. El hecho es que se resolvió, está todo bien, y la noticia que intentaron imponer de que bueno, los gringos, sí, Anders, contigo, los gringos iban a tumbar la universidad que estaba tan bien hace unas semanas, no funcionó. Claro. Bueno, que al final, eso que tú dices, ese trabajo institucional, es decir, bueno, yo soy el rector de la universidad y el problema es con el banco y lo voy a tratar directamente con el banco, es también un trabajo político. Y la gente no lo tiende a ver así, es como que... Y yo creo que eso pasa mucho con el tema de Guaidó y la Asamblea Nacional. Es como que, bueno, ¿y qué importa la institucionalidad? Si aquí lo que hay que hacer es traer unos marines. Y es como que manejarlo desde el punto de vista institucional te permite a ti, por ejemplo, desbloquear esas cuentas. Que si tú lo vas así, como que esas cuentas, porque qué bolas el gobierno de Venezuela, a lo mejor no te las desbloquean. Claro. Y entonces no tienes esa victoria que es política. Claro. Entonces, que haya gente haciendo la cosa estrictamente desde el punto de vista institucional es importante también. No, porque además las instituciones, y eso es algo que a mí me gusta hacer énfasis cada cierto tiempo, las instituciones son la muestra de la supervivencia. ¿En qué sentido? Así como la familia puede ser la supervivencia de tu apellido, de tus genes, al final las instituciones son la supervivencia de la sociedad. Y en la medida que las instituciones son sólidas, la sociedad puede sobrevivir a cualquier ente externo que la ataque. Sí. Solamente la institucionalidad. Entonces, justamente, en el caso de las universidades, no pasa con la Simón porque es más reciente en el tiempo, pero sin embargo, esa solidez institucional es lo que les permite sobrevivir. O sea, yo siempre... Es correcto. Y aquí yo utilizo, es el caso de la UCB, pero es por antigüedad. O sea, la UCB como UCB se ha confrontado con N cantidad de autoritaritos. USB. La UCB, dije, la USB no porque es más joven. Sí, es que las dos cosas suenan muy parecidas, entonces... Claro, pero es que esencialmente es lo mismo. Sí, es verdad. Esencialmente es lo mismo. O sea, la UCB, como la central, Sí. la central, como institucionalidad existe desde antes de la República. Correcto. Y no es la primera vez que ha tenido problemas con ningún presidente autoritario. Lo tuvo con Guzmán Blanco, lo tuvo con Páez en algún nivel, lo tuvo con Gómez, lo tuvo con Pérez Jiménez. Lo tuvo hasta con presidente con democrático. Caldera, Ah. que Caldera lo tuvo muy trancado. Y al final la universidad, la central, sigue sobreviviendo porque hay una institucionalidad interna que la cohesiona, que le permite sobrevivir. Y en este caso, la Simón es mucho más nueva, pero sin embargo esa misma esencia de institucionalidad, que es la que permite sobrevivir en el tiempo y sobreponerse a las generaciones, porque el rector eventualmente morirá, Sí. pero es que la institución va a seguir viva. Sí. Y justamente esa idea, la que este enjambre y este conuco siempre tratamos de empujar y de ratificar. La institucionalidad tiene un sentido, o sea, Sí. apunta a algo, Y una funcionalidad. exacto, apunta a algo y es a la supervivencia precisamente de la comunidad que la creó. Sí. Y en este sentido yo creo que la comunidad USBista, o sea, evidentemente, da esas muestras de que esa institucionalidad es la que la va a mantener viva. Les es importante. Por supuesto. O sea, la institucionalidad, el hecho institucional de la Universidad Simón Bolívar les es importante y les es un factor de poder. ¿Ves? Entonces, estabas hablando de la institucionalidad y yo voy a comentar aquí un caso que es completamente aparte a ¿no? Pero que es algo como que tengo en la cabeza ahorita. Tengo conocidos que están en una situación muy particular en donde el padre tuvo que emigrar. Okay. Y la madre, lo que nos estamos dando cuenta es que tuvo a los dos hijos de esa persona para como asegurarse que esa persona la mantenga. Uy, qué feo. Pero le da un trato muy malo a los dos hijos. Ok. Entonces es un problema porque estos hijos están siendo maltratados y la familia no tiene cómo resolver el hecho de retirarle a los hijos La custodia. para criarlos ellos, Claro. porque esta persona está haciendo todo lo que está a su alcance para que los hijos vivan con ella, para que el señor les mande plata desde donde logró llegar. Pues. Ok.
Entonces uno piensa, bueno, qué importante es que haya trabajadores sociales del Ministerio de Protección a los Menores, para que con una simple entrevista a la niña mayor sabe que están siendo maltratados y le pueden dar la custodia a su abuela, ¿no? Pero como no hay instituciones, no lo pueden hacer y esos niños están, por lo pronto, condenados al maltrato. Entonces, por eso es importante que nosotros ansiemos el tema institucional. Más allá de la libertad, la democracia y todo eso que es importante, Sí. pero el hecho de que haya instituciones sólidas tiene que ser un deseo. Y tú dijiste algo en estos días, que no solamente va de la institucionalidad, sino va de la institucionalidad y de los derechos. Porque tú mencionabas algo en estos días que era el tema alrededor de la pena de muerte. Ujú. ¿No? Entonces, si tú tienes una institucionalidad débil y derechos débiles, la Ok. posibilidad de supervivencia es baja. Ujú, 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 ujú. Sí, tal cual. Es baja. Tal cual. Entonces tú tienes que buscar cómo sopesar una cosa con la otra o hacer de las dos algo fuerte, Ujú. algo sólido. Sí. Que precisamente eso es algo que me llamó la atención de este proceso, que de todo lo que ha venido comentando Emilio, sobre el rol de la comunidad, pero de la comunidad egresada, y hablabas del tema de Alumnus USB, qué es, cómo funciona, de qué va. Yo tengo una idea gruesa, porque tuve una amiga vinculada con eso por un tiempo, pero es bueno que para que nos escucha, pues eches ese cuento. A ver, bueno, justamente su presidente estaba haciendo una explicación estos días de si somos una fundación como tal, lo mencionaba como una fundación. Yo lo veo como el intento de agrupar a la mayor cantidad posible de egresados de la universidad y enfocarlos a intentar ayudar a la institución de alguna forma. Ujú. Lo han hecho con becas estudiantiles, lo han hecho con premios para profesores emblemáticos, lo han hecho ahorita con el tema del transporte y sé que seguramente me falta muchísimo, Gabriel, el presidente, no tú, presidente de alumnos, discúlpame, pero sí han hecho en verdad bastantes cosas. Tienen esta actividad que se llama un Sí, café. tengo entendido que en varios casos hay profesores que han estado en la quilla económicamente hablando y han buscado la manera de ayudar al profesor para que se siga dando la cátedra. Algo así me escuché una Cosas por vez. ese estilo, bueno, yo también he visto, no solamente egresados, hay casos de alumnos y salones que de repente algún día notan que el profesor está mal o que el profesor comenta en algún momento, en alguna clase de 3 horas, el profesor dice como que tiene hambre y eso detona una solidaridad inmediata Claro. que a algunos les cayó un poco mal, a una que otra persona, pero en verdad me pareció muy lindo. Y también lo he visto con muchos alumnos dentro de la universidad. Si Bueno, tienen porque- algún problema, hay gente que eso no se dice, Claro. no se dice porque publicarlo no lo hace mejor, pero hay alumnos que entre ellos de repente se dan comida si sobra en su casa, si tienen esa suerte y eso al final, bueno, te mantiene. Porque Sí, también, o sea, la contraprestación que reciben del profesor es enorme. O sea, es un futuro. claro, totalmente. Es que justamente sobre eso bueno, esos debates se han dado por redes sociales muchas veces, pero hay que caer en una realidad. O sea, Ujú, 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 ujú. nosotros, el chavismo se ha dedicado a decir desde su retórica opresora que somos víctimas de una guerra. La cosa es que la víctima es la gente, y la gente es víctima de la dictadura, no es víctima de más nadie. Y sí, nosotros estamos siendo bombardeados de miseria. O Sí. sea, estamos siendo bombardeados de pobreza en unos niveles que creo que nadie jamás pensó que podía llegar, sobre todo en función de sus realidades. Y en el caso de los profesores universitarios son bien icónicos, pero yo no quiero, bueno, no si quiero decirlo en voz alta, los maestros de escuela. Claro. O sea, el caso de los maestros de escuela es infinitamente peor, y aquí donde tú ves una vocación y un compromiso de parte de estos profesores y maestros, y aquí vinculo los dos, menciono los dos, que es importantísimo, porque imagínate si no hubiese ese nivel de compromiso. Cualquier otra actividad es mucho más rentable, cualquier otra, que ser profesor, cualquiera. Claro. Claro. Bueno, O sea, y fíjate qué estratégico es eso para una dictadura. Por supuesto, por tuve la supuesto. oportunidad de hacer servicio comunitario hace un año en la parte rural de Latillo. Bueno, no es tan lejos, pero para llegarle hay que echarle un camión. Y había la escuela que daba, desde la Simón hasta la escuela, eran algo así como que 2 horas, una cosa loca. Desde la Simón. Sí, una cosa loquísima.
Era la última escuelita que vi ahí. Y, o sea, personas más comprometidas que las profesoras de ese colegio no existen. Sí. Impresionante. Claro, claro. Y ahí es donde tú empiezas a ver cómo, porque muchas veces se habla, ¿no? Y esto es algo muy chimbo, de que la precariedad hace ver como lo mejor y lo peor de todas las personas. Siempre. O sea, tanto la parte buena como la parte mala. Y en este caso hay una cosa que muchas veces la gente dice, bueno, pero ponte a hacer otra cosa. Resuelve. Pero el sentido de compromiso aquí es como que es lo que es fundamental, lo que realmente construye instituciones, lo que Sí. realmente construye, solidifica el enjambre, solidifica la sociedad, porque nuevamente cualquier otra actividad es mejor, pero el sentido de responsabilidad, y aquí creo que el énfasis está en la responsabilidad y el compromiso de las personas que entienden la educación, en el caso universitario es como un paso más de profundización, Sí. de educación a ciencia, Sí. para el desarrollo, no es que es clave, es que es todo. Claro. No, bueno, y también hay un problema, que la gente entiende la vocación como un desapego, como un desprendimiento. Y no es esto, O sea, es entender... lo Como un impor- apostolado, la gente entiende la vocación como un apostolado, que tú tienes que Exacto. pasar roncha porque tú tienes vocación. No. Exacto. Y no es así, realmente la función que esa persona está cumpliendo es tan importante y la entiende como algo tan importante que la hace. Pero en la medida que al educador o cualquier de estos roles que son importantes se le pueda dar una mejor condición y tú los vas a meter en una red que genera poder. Entonces, tiene sentido hacerlo. Vamos a hacer la última pausa de hoy y ya regresamos con el último corte del conuco. Hola Laura, ¿qué más? Lo que pasa es que en el aire uno no puede dar esos saludos, por supuesto. Que te mandó. Laura Pereda. Sintonícenos a través de Periscope. Yo todas las clases de Tomás siempre sale alguien diciendo un país son sus instituciones y lo demás es accesorios. Hay un libro cuyo título a mí me dio mucha caspa, pero el autor me gusta mucho, que es Edward Punset. Y el libro, cuando yo leí, dije, coño, tu madre este título, pero cuando leí como la reseña fue como que, ok, vamos a parar la bola, que se llama Viaje al Optimismo. Entonces, claro, suena a vaina de autoayuda. Marico, la primera transmisión de nuestro insólito universo fue el 4 de agosto de 1969. Mamá huevo, mi mamá tenía 3 años. Mi mamá tenía 3 años. Yo nací en el 95 y ¿hasta cuándo lo transmitieron? Bueno, en este artículo de Wikipedia dice que todavía lo están transmitiendo y creo que es verdad. Creo que sí. Pero son Sí, pero refritos sí, porque... lo repite pues. O no, Sí, se murió. y también, ¿el tipo se murió? Sí. Ah, seguramente entonces eso, 1.000 millones de refritos. Chao baby, cuídate, yo también te quiero, que me le vaya bien. Hay historias, yo me acuerdo. Ajá. El tipo que se encontraba con alguien en Nueva York, una cosa así. Bienvenidos de vuelta al Conuco de Prometeo. Vamos a leer un tuit que nos llega a @PrometeoRCR. Dice: ¿qué opinión les merece la polémica surgida en un programa de TV en España de un grupo de veganos que acusan a granjeros de gallinas ponedoras de huevos de esclavizar a las gallinas y que les exponen a ser violadas por los gallos para poner huevos? A mí me parece que ellas son coherentes con sus creencias y están proponiendo un argumento y la gente verá si el argumento les parece o no. A mí no me parece. Lo que pasa es que a mí no me parece ni siquiera una noticia, es un argumento ridículo y ya está. Que ellas creen eso, bueno, son libres. Yo creo en la libertad Pero y son ¿cuántos libres de creer. argumentos ridículos no han terminado siendo el status quo Ah, algunas no. décadas después, ¿no? Sí, claro, Lo claro. importante es que no sean como las otras veganas que fueron a invadir una propiedad privada y a hacer... La de los conejitos. Ajá. Ahí es donde yo me opongo radicalmente. Con estas que salieron en un espacio público poniendo sus argumentos al aire, eso es democracia. Son libres de Y hacerlo. la gente verá si le parece bien o le parece mal. Y al final es insostenible. Y la otra cosa es que... Ahí viene otro tema, la sostenibilidad de el esa tema clase de de la ideas. sostenibilidad, lo que pasa es que, claro, de pronto lo de decir que las gallinas son violadas es un poco efectista. Después salió un video de un productor de huevos como explicando: hey, mano, nosotros lo que hacemos es trabajar en esta broma. No nos puedes malponer por trabajar. Pero la verdad es que una dieta más vegetariana es algo que está bien y desde el punto de vista ecológico tiene sentido.
Y desde el punto de vista nutricional, hasta también, no estoy diciendo completamente... Tengo varios amigos vegetariano, nutricionistas que dicen que sí, que qué. que están de acuerdo con esa afirmación. Claro, entonces tampoco... es Ellos que tienen uno- un conocimiento, una ciencia que yo no tengo, Sí, que yo eso, desconozco y tampoco bueno, es que uno se tiene que poner así, intensismar. intensismar, como que con mi carne no te metas. Es como, bueno, abre tu mente, capaz, yo no lo he hecho, pero Bueno, pero no hay que rechazarlo de plano, porque tiene unos argumentos por detrás que con los que yo sí estoy de acuerdo. De pronto con estas muchachas no, pero ellas no me hicieron daño a mí. yo recuerdo Ese es el bottom line de la que cuestión. cuando yo estaba conociendo a Carlos, yo realmente lo conocí más por un artículo que escribió que se llamaba Verdurafobia, Ah, sí. o creo que era, y el otro fue Batatofobia, el de las Bermudas. Ah, la bermudafobia. y la Bermudafobia, verdurafobia. exacto. Y bueno, eso es... ¿Qué son esos bichos? ¿Los perdiste? Cuando se Esos perdió la artículos, página. Creo que están por ahí, sí. Ah, bueno, ok, a ver. El de la bermudafobia era sobre cómo uno no puede entrar a ninguna institución de este país tropical y caliente con chores. Lo cual es una estupidez. Sí. Y la otra, la verdurafobia, es porque yo hice Una cuarentena. un experimento de pasar 40 días siendo vegano. Y dije lo que me había pasado. Y las respuestas fueron así como que, ay, ya te salió totona, ya te salió vagina. Y era como que todo mal. con ¿Qué esta tiene que ver respuesta, amigo. Y que, O sea, cuadritos. Yo me reí mucho con ese artículo. No nos conocíamos como personalmente, pero lo conocí a Carlos, fue por ahí. Este tipo es divertido. Una de las personas que me vino con eso, por cierto, finalmente se tuvo que ir para Inglaterra y ahora es vegano. No joda. Pero bueno, cosas de la vida. Otra cosa que yo les quería comentar es que Michelle Bachelet el lunes, Ay, verdad. ¿cómo se llama? Actualizó oralmente su informe sobre Venezuela. Lo cual viene con la actualización también escrita. Que eso viene más adelante, pero Claro. viene. Obviamente, las conclusiones fue que la situación se ha seguido empeorando porque, bueno, esta gente es unos malandros. Pues. Pero me pareció interesante que le dio especial atención al tema ambiental. Dice, me preocupa el aumento de la presencia de militares en el territorio del pueblo indígena Pemón, así como los casos recientes recibidos de violencia en contra de personas indígenas, como las muertes de 2 jóvenes guaraba en julio, presuntamente por elementos del FAES, las muertes de una mujer indígena guaraba embarazada y una niña de 6 años, así como la muerte de un líder indígena curripaco en Amazonas, cometido supuestamente por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Me preocupa también el impacto de la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales en el arco minero del Orinoco está teniendo en la forma de vida de los pueblos indígenas, así como el impacto ambiental en sus territorios. A pesar de que el gobierno considera que se realizaron consultas con los pueblos indígenas antes del establecimiento del arco minero, autoridades indígenas y ONG sostienen que no hubo consultas ni los estudios de impacto ambiental fueron adecuados. Por cierto, da igual que hubiera consultas y ellos hubieran estado súper de acuerdo. Si ellos están de acuerdo con destruir el Amazonas, no tiene sentido hacerlo. Sigue siendo un crimen, aunque se les haya consultado, ¿me entiendes? ¿Por qué es importante? No sé si ustedes se están fijando que hace mucho calor y que no está lloviendo. Esta temporada de lluvias ha sido particularmente seca, lo cual avecina una temporada seca muy, muy, muy heavy. Cuando hay una temporada seca heavy en Venezuela, generalmente lo que hay son un poco de incendios forestales que prende la misma gente y que reducen la capacidad de captación de agua de nuestras cuencas hidrográficas, que son las que llenan nuestros embalses, y hay unos racionamientos de agua heavy metal. Lo interesante es que nosotros ya venimos con esa situación desde antes, incluso durante la temporada de lluvias. Entonces, lo que se nos avecina es una muestra, y bueno, lo que ya estamos viviendo, ¿Sí? es una muestra de lo que está predicho para Venezuela con el tema del cambio climático. Que eso pasó ya en el informe que habían lanzado ustedes, si Ajá, me lo recuerdo. Exacto, el primer reporte El primer dinámico del reporte. cambio El climático primer reporte. prevé para Venezuela una reducción de alrededor del 10% de las precipitaciones anuales y un aumento de entre 1 y 4 grados de temperatura, lo cual no es homogéneo para todo el país. Hay zonas que van a ser muy fuertemente impactadas. Y esto es lo que se teme que pase con el tema del cambio climático, por lo cual la deforestación cada vez más es algo que preocupa a gente como Michelle Bachelet, porque ya nosotros sabemos, estamos viviendo en carne viva lo que significa que en Venezuela no haya agua, es un éxodo masivo de personas, es muerte, es sarna, es deshidratación, son enfermedades transmitidas por aguas contaminadas, es un problema
grave para un país, para una familia y para un individuo. Entonces el tema de que la Guardia Nacional ande protegiendo ecocidios al sur del Orinoco es un problema para todo el planeta y así lo está dejando saber Michelle Bachelet. Esperamos que eso sea parte de lo que elicite una reacción más contundente contra este tipo de dictaduras. Sí, bueno, yo creo que ya el cronómetro está llegando a su fin. Muchas gracias a Emilio por venir para acá y bueno, muchas gracias a todos ustedes. Recuerden ser un enjambre y recuerden también que aquí todos somos animalitos en peligro y la única forma de salvarnos es cuidándonos entre nosotros mismos. Chao. Y chécate por aquí, chécate por acá. Marico, no sé cuál fue el fantasmeo Del chat. del chat que por alguna razón Sí. no arrancó a tiempo y Muchas gracias o sea, a todos por participar. Normalmente Nos vemos. el programa anterior nos deja en 130